Bueno, nuevamente les saludo. Como les había comentado, les voy a hablar acerca de prácticas sexuales de mujeres lesbianas y bisexuales en México. Es un tema que tiene poco exploración en el país. Es un tema que no se le ha dado mucha relevancia. No se asusten, es una presentación del 2019 en un congreso de ginecología. Son datos de una investigación de 2015 y nuevamente, ¿por qué no hay datos más recientes? Apenas en 2023 hicimos un estudio para actualizar esta información, pero todavía no hemos publicado los resultados. Sin embargo, aunque he buscado otras investigaciones para ver si algún otro investigador o investigadora ha sacado algo sobre el tema y pues no he encontrado. Entonces, por eso me parece importante, aunque son datos que no son tan recientes, darles un repaso de lo que nosotros hemos reportado o encontrado. Y creo que, aunque no son datos tan recientes, son vigentes. Probablemente las cifras puedan cambiar, pero las temáticas no han cambiado, permanecen y creo que es importante discutirlas, sobre todo en su trabajo que van a tener como personal de consejería o personas que van a realizar consejería en materia de salud sexual y van a tener mayores elementos, sobre todo para abarcar a más población. La otra información de la otra presentación, perdón, hablaba o se enfoca mucho más en temas de hombres gays y bisexuales y probablemente de mujeres trans, pero el tema de mujeres lesbianas y bisexuales muy pocas veces se aborda. Esta es una publicación, si alguien gusta, al final voy a poner nuevamente mi correo electrónico. Es una publicación que ya está disponible. No es gratuita, pero yo se las puedo enviar sin costo. Si ustedes la buscan en la página o en internet, tiene un cobro, tiene un costo, pero si ustedes gustan leerla y profundizar, se las puedo enviar si ustedes me mandan un correo electrónico. Bueno, ¿cuál es el contexto de las prácticas sexuales de mujeres lesbianas y bisexuales en México? Como les comentaba, no tenemos datos oficiales al menos sobre el tema. En los expedientes clínicos no se pregunta la orientación sexual. Curiosamente, eh, se pregunta sí en la entrevista clínica, pero no se analiza o se manda o se reporta al sistema de vigilancia epidemiológico. Entonces podríamos hacer un ejercicio en el que solicitáramos a la Secretaría de Salud que nos diera un reporte sobre las prácticas sexuales de mujeres lesbianas y bisexuales desde la vía oficial y les aseguro que les van a responder que no se cuenta con esa información. Hay varios obstáculos, otro de estos pues es la invisibilización de las prácticas sexuales. Por allí se discute que teóricamente esta invisibilización se debe a que como no existe muchos de los casos, ojo, no siempre, pero en muchos de los casos no hay un pene de por medio, pues se considera que no hay práctica sexual como tal. Y bueno, y eso tiene que ver mucho con nuestro modelo social, patriarcal, misógino y heterosexista, donde el hombre es el único válido, pero también las únicas relaciones sexuales válidas son aquellas entre un hombre cisgénero y una mujer cisgénero. Entonces, esta invisibilización no contribuye. ¿Por qué? Porque lo que no se nombra no existe. Si yo no conozco las características de una población, no voy a tener los elementos para atender sus necesidades. Y ojo con esto, porque podemos caer en un riesgo de volvernos policías médicos. ¿En qué consiste esta idea? A veces como personas vinculadas a la salud queremos que las personas cumplan con una serie de requisitos y si no los cumplen se les castiga. Entonces tenemos que tener cuidado porque queremos atender
indagar, investigar la salud, si es solamente para generar una serie de normas de castigo por si no las cumples, pues estamos volviéndonos policías médicos. La idea de poder entender las dinámicas de cómo las personas ejercen la sexualidad, en este caso las mujeres lesbianas y bisexuales, no es con el afán de perseguirlas e imponerles una serie de normas, sino poder ofrecer elementos para que estas mujeres puedan escoger cuál de estos elementos es mejor para la dinámica sexual de cada una de estas. Y ahora que lo recuerdo, quisiera hacer la aclaración de que cuando en esta presentación me refiera a mujeres lesbianas y bisexuales, y que los resultados que les voy a presentar de una investigación de 2015 son de un grupo poblacional de mujeres cisgénero, ojo con eso, mujeres lesbianas y mujeres bisexuales cisgénero. Aquí no vamos a tener datos, por ejemplo, de mujeres trans, que también pueden existir mujeres trans, lesbianas y bisexuales. Quiero enfatizar en esa aclaración. ¿A qué se enfrentan las mujeres lesbianas y bisexuales? Pocas veces se abordan que las mujeres bisexuales y lesbianas pueden también adquirir infecciones de transmisión sexual a través de prácticas sexuales con otras mujeres. Ojo, no toda práctica sexual implica una infección. O sea, no podemos castigar y decir todas las prácticas sexuales implican una infección. No. Se tiene, en primera tiene que haber la presencia del agente causal, tiene que haber alguien con una infección y que tú tengas prácticas sexuales con esa persona sin el uso de algún método de barrera, y es la única vía en la que pudieras adquirir una infección. Entonces no satanicemos las prácticas sexuales. Entonces, algunas posibles infecciones de transmisión sexual que se presentan y que se ha reportado en la literatura, principalmente a nivel internacional, porque en México no tenemos estos datos, algunas infecciones son VPH, virus de papiloma humano, herpes, clamidia o clamidiasis, la vaginosis bacteriana, candidosis o candidiasis, la tricomoniasis y el VIH. Aunque el VIH aún está en disputa y cada vez se piensa que realmente el VIH a través de la vía mujer-mujer es casi nula la transmisión, solamente hasta la fecha, desde hace casi 40 años que existe el VIH, o más bien que se ha documentado el VIH, solamente existen 2 casos de que se piensa que son de mujer-mujer en transmisión del VIH. Sin embargo, si ustedes se fijan, el resto de las infecciones, una de sus principales características es que la transmisión puede ser a través del contacto. Por ejemplo, VPH o herpes pueden ser a través de contacto. Cándida, que es un hongo, también puede ser de contacto. Entonces, por eso les digo que incluso aunque se utilicen barreras de protección como lo más típico que es el condón, puede haber transmisión en algunas prácticas sexuales que tiene que ver con el frotar, por ejemplo, vulva con vulva. Y bueno, estas son las posibilidades que podemos encontrar de lo que se ha reportado a nivel internacional. Ojo, ahí puede haber más, pero estas son las que con mayor frecuencia se reportan. Esta es una encuesta que hicimos en 2015, como se los he repetido anteriormente, para efectos de esta plática y que sea lo más breve posible, solamente vamos a abordar algunos temas de prácticas sexuales en mujeres lesbianas y bisexuales. Tuvimos una población de 768 mujeres lesbianas y 371 mujeres bisexuales, con una edad promedio de 27 años en ambos grupos. Si se fijan, es una población medianamente joven y con una alta escolaridad. Bueno, entremos de lleno a los resultados. La mayoría de las personas que participaron en este estudio de 2015 habían tenido ya relaciones sexuales. Si se fijan, en mayor medida, aunque solamente es por 5% más en mujeres bisexuales
y mujeres lesbianas. Entonces es muy probable que cuando ustedes eh, lleguen a tener que dar una consejería a una mujer bisexual o lesbiana, ojo, es muy probable, no estoy diciendo que sea seguro o que el 100% ya haya iniciado su vida sexual. Este dato es interesante, el uso del condón en la primera relación sexual. En el caso de las mujeres bisexuales hay mayor reporte eh, versus las mujeres lesbianas, pero también quiero que se fijen que en el caso de las mujeres lesbianas, cuando preguntamos el uso de condón en la última relación sexual, va a haber un cambio drástico. Entonces, una de las hipótesis, ojo, son hipótesis, no son verdades absolutas, son algunas posibles explicaciones que nosotros tenemos, es que muchas mujeres lesbianas, y lo suponemos porque no lo preguntamos en este cuestionario, muchas mujeres lesbianas tienen su primera práctica sexual con hombres. Y otra de las hipótesis de trabajo que tenemos es que estos dos grupos de mujeres utilizan más condón cuando tienen prácticas sexuales con hombres que cuando tienen prácticas sexuales con mujeres. Aquí, lo que les comentaba anteriormente, hay un cambio drástico. Recordarán, el uso del condón en la primera relación sexual en las mujeres lesbianas fue del 22% y el uso del condón en la última relación sexual en mujeres lesbianas es del 9% y al contrario, incrementa en las mujeres bisexuales. Nuevamente retomo la discusión porque incluso ustedes les invitaría a que hagan esta reflexión, porque cuando se tienen prácticas sexuales con hombres incrementa más el uso del condón versus cuando se tienen con mujeres lesbianas. Y yo iría o pensaría o propondríamos en lo que hemos platicado en el equipo de trabajo, es que tiene que ver mucho con el VIH. El VIH tiene una discusión más amplia. Entonces es a lo que se le tiene, entre comillas lo voy a decir, más miedo, mayor difusión, es lo que la gente piensa como única ITS peligrosa o incluso es en la única que llega a pensar, pero no se piensa en las otras ITS. Entonces, en este caso, cuando se tienen prácticas sexuales con mujeres, entre mujeres, pues no hay la presencia del VIH como con otras poblaciones. Entonces, probablemente se tenga una menor percepción del riesgo para adquirir otras ITS. Son nuevamente propuestas de discusión. Pero además, para seguir trabajando en estas hipótesis, lo que sí preguntamos es el género o la identidad de la persona con la que tuvo la última relación sexual. Es importante mencionar que aquí en 2015 no teníamos estas discusiones sobre si había personas cisgénero o no. En aquel tiempo cuando hablábamos de hombre o de mujer se daba por sentado la cisgeneridad. Ahora sí tenemos que mencionar y aclarar el tipo de pareja sexual, si es un hombre cisgénero, si es un hombre trans. Entonces, aquí se hablaba de personas cisgénero. Si ustedes se fijan, con quienes tuvieron relaciones sexuales, las mujeres lesbianas, es principalmente con mujeres. Eh, Aunque, ojo, hubo un 3% que respondió haber tenido prácticas sexuales con hombres. Y aquí también desmitificamos estas ideas generalizadas que se tiene que las mujeres lesbianas solamente tienen prácticas sexuales con mujeres y no. Una mujer lesbiana puede tener prácticas sexuales con hombres y aún así eh, permanecer con su orientación sexual de mujer lesbiana. Supongo que en otros cursos ya vieron la parte de orientación sexual, las prácticas sexuales son independientes a la orientación sexual o a la identidad de género. En mujeres bisexuales vemos un poco el panorama distinto. Un poco más de la mitad tiene prácticas sexuales con mujeres y casi la mitad tenía prácticas sexuales con hombres. Sobre el uso del condón en la última relación sexual versus cuando se tuvo la primera relación sexual. Aquí esto es muy interesante porque lo que vemos es que las personas que utilizaron condón
en su primera relación sexual tuvieron mayor reporte de condón en la última relación sexual. Por eso es muy importante que tengamos pues un énfasis en brindar educación, porque probablemente más personas estarían utilizando el condón desde un inicio y eso pudiera ser un continuo en el curso de sus vidas. Y recordemos además que el uso del condón en el periodo del 2015 era casi la única vía para tanto uso de condón externo como interno eran de las principales formas en las que se difundía la prevención. Nuevamente ahora tenemos otro tipo de estrategias como la PrEP, la PEP, indetectables igual intransmisible, lo que les hablaba en la sesión anterior. ¿Cuáles son las prácticas sexuales con mujeres en los últimos 6 meses? ¿Por qué es importante esto? Probablemente ya no tendría tanto sentido centrarnos en las cifras, porque probablemente ya cambiaron en estos años. Pero yo creo que las dinámicas en las prácticas sexuales no han cambiado en el contexto mexicano, sobre todo porque no ha habido una revolución sexual que haya hecho que tengamos un cambio tan drástico, sobre todo en nuestras poblaciones. ¿Qué es lo que más podríamos encontrar y es lo que se podrían encontrar en sus consejerías cuando tengan que hablar de prácticas sexuales de mujeres lesbianas y bisexuales? Lo que encontramos en ese tiempo es que los dedos o manos dentro de la vagina o en genitales externos era de las prácticas más comunes. Y en menor medida, si ustedes se fijan, es el uso de juguetes sexuales dentro del ano o dedos o manos dentro del ano. Entonces, queda en un panorama, en segundo lugar, el sexo oral, tanto cuando la mujer entrevistada le hacían sexo oral como cuando ella le hacía sexo oral a su pareja. En tercer lugar está en el uso de juguetes sexuales tanto externos como internos. ¿Para qué me sirve esta información a mí como promotora de salud? Pues para brindar elementos preventivos para cuando estas mujeres tengan prácticas sexuales con mujeres. Entonces, quiero preguntarles ahorita que tengan en mente qué le dirían a alguien que les dice, a una mujer lesbiana que le dice, bueno, yo solamente utilizo mis manos o los dedos para mis prácticas sexuales. ¿Cómo se vincula esto con la salud sexual? ¿Qué infecciones pudiera tener yo a través del uso de los dedos? Porque nuevamente siempre visualizamos la existencia de un pene y en automático le ponemos un condón masculino o condón externo, como deberíamos de llamarlo en la actualidad, a ese pene. Pero aquí no va a haber la presencia de un pene, va a haber la presencia de dedos. Probablemente aquí haya un riesgo para una vaginosis, bacteriana, por ejemplo, y qué estrategias le podríamos ofrecer a estas personas. Pudiéramos hablar más adelante, vamos a abordar sobre algunas técnicas preventivas, pero quisiera que a lo mejor incluso ya ustedes ya tengan conocimientos previos y pudieran estar hablando ya o discutiendo de para qué me sirve saber estas prácticas y cómo pudiéramos estar previniéndolas. Y ojo, cómo también estaríamos creando nuevas estrategias y no solo el uso de barreras como tal. A veces, por ejemplo, para un juguete sexual, el lavado o el desinfectado puede prevenir la infección y ya no solamente pensar en cuestiones de barrera. Entonces, más adelante vamos a profundizar en estas técnicas preventivas. Formas de protección. Las mujeres, cuando tienen prácticas sexuales con mujeres, ¿se protegen o no se protegen? Si se fijan aquí, al menos más de la mitad, el 80% en ambos grupos, no utiliza ninguna protección. El condón masculino, nuevamente en terminología, en aquellos tiempos utilizábamos todavía el condón masculino, ahora hablaríamos de condón externo. Poco más del 10% les utilizaba en ambos grupos. Guantes de látex, 6% de las mujeres bisexuales lo utilizaba, 3% de las mujeres lesbianas lo utilizaba, el condón femenino, que ahora hablaríamos de condón interno, un 2% en ambos grupos lo utilizaba, el dique dental, que es aquella mallita que podemos
hacer incluso de un condón externo, lo partimos, hacemos un rectangulito, principalmente diseñado para hacer sexo oral. También tenía un poco uso. Aquí tendríamos que reflexionar realmente. eh, Vale la pena redoblar los esfuerzos para ofrecer y educar para que las mujeres utilicen estas formas de protección. Tendríamos que ver otra perspectiva de reducción de daños, repensar, por ejemplo, esas estrategias del lavado de manos, cortado de uñas, lavado y desinfección de juguetes, que son estrategias de reducción de daño ante la imposibilidad de que se utilice un mecanismo de barrera. Relaciones sexuales durante la menstruación. Por un lado, se pregunta cuándo la pareja estaba menstruando y por otro lado, cuándo la respondiente estaba menstruando. Si se fijan, poco más de la mitad ronda entre el 70, perdón, poco más del 70% en casi todas las poblaciones sí tenían prácticas sexuales durante la menstruación. Hay algunas ITS que pueden adquirir relevancia durante la menstruación, por ejemplo, la hepatitis C, la hepatitis B, VIH. Entonces, aquí podríamos hacer alguna cuestión de énfasis porque es importante tener ciertas precauciones durante la menstruación. Eh, También les preguntamos si habían tenido relaciones sexuales anales o vaginales con un hombre. ¿Por qué esto es importante? Porque nuestro trabajo como consejería pues es brindarle mayores elementos a las personas. Entonces, en el caso de que alguien tenga relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres, pues vamos a tener que brindar una información mucho más amplia, proveyéndole mayores elementos para prácticas sexuales en donde va a haber la existencia de un pene. También vamos a tener que hablar de otras infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, en el caso del VIH, también hacer énfasis. E incluso dentro de la salud sexual, aunque hemos hablado solamente de infecciones de transmisión sexual, también hablar de planificación familiar. Y eso de pronto, cuando estamos en población LGBT, es un tema que no abordamos mucho y que la pasamos o lo dejamos de vista. Sin embargo, también dentro de la salud sexual tendríamos que hablar de planificación familiar. Incluso una mujer lesbiana, quitando este mito que las mujeres lesbianas no quieren embarazarse, y que por lo tanto no hay que abordar ese tema. Habría que hablar, tú tienes prácticas sexuales con hombres o con mujeres. Si tienes prácticas sexuales con hombres, es tu intención tener o no tener hijos. Y ahí hablar sobre todo sobre ya no solamente de métodos de prevención de ITS, sino también de métodos de anticoncepción. Me parece interesante abordar este pequeño paréntesis. El uso del condón en la última relación sexual de acuerdo al sexo de la pareja. Aquí es donde les digo que estas hipótesis pueden ser confirmadas. Se usa más condón cuando se tiene prácticas sexuales con hombres que cuando se tienen prácticas sexuales con mujeres. Y esto sucede en ambos casos, tanto en población de mujeres lesbianas como en población de mujeres bisexuales. Motivos por los que no se utiliza el condón. También esto es muy importante entenderlo, sobre todo para que ustedes tengan ya elementos previos para brindar una consejería, que es lo que vemos mucho en estos dos grupos. La principal motivación para no utilizar el uso del condón o algún mecanismo preventivo es que se tienen relaciones estables. En segundo lugar, son relaciones sexuales no planeadas. Entonces, ¿qué elementos podemos brindar dentro de una consejería para cuando se tienen relaciones estables? Estamos hablando también de constructos sociales en los que se considera que existe fidelidad y por lo tanto a veces es incómodo hablar de cuidados o de protección en este tipo de relaciones. Probablemente pudiéramos optar nuevamente por estrategias de reducción de daños, lavado de manos, cortado de uñas, desinfección de juguetes,
nuevamente como algunas de las tres principales estrategias de reducción de daños de riesgos, perdón, en estas poblaciones. Para ir cerrando esta breve plática, puntos a discutir. Las mujeres lesbianas también pueden tener relaciones sexuales con hombres y por lo tanto la consejería es más amplia en términos de salud sexual también con este grupo poblacional y no solamente con mujeres bisexuales. Obviamente, si yo le pregunto a una mujer lesbiana con quién tienes prácticas sexuales, con hombres, con mujeres o con ambos, si la mujer solamente me dice con mujeres, pues obviamente yo ya no tengo que darle toda una consejería para prácticas sexuales con hombres. Nuevamente, ustedes tienen que ser muy vivaces y este, poder emitir recomendaciones que se adecúen a las necesidades de las poblaciones y no brindar una información innecesaria. En cuanto a las ideas de amor romántico como constructo social de la feminidad, también es importante discutir, y con esto no me quiero meter en conflictos porque podríamos tener otra sesión para hablar sobre este tema, pero es importante reconocer que en nuestra sociedad mexicana hay una cuestión de género muy arraigada con los constructos sociales en torno a la fidelidad. Y hablando de un tema de género, a las mujeres se les ha impuesto una visión del amor romántico y el amor ideal como un constructo a seguir y buscar. Y probablemente eso pueda interferir con algunas estrategias preventivas para este grupo poblacional. Ojo que son algunas reflexiones e hipótesis de trabajo que hemos tenido, pero también desde mi posición como hombre gay investigador, pues también es un tema que probablemente no tenga los suficientes elementos para poder profundizar y que quizás esto lo podría reflexionar en mejor medida una mujer lesbiana o bisexual. Pero es un punto que pongo sobre la mesa. En cuanto a medidas de protección, bueno, ya hemos visto qué prácticas sexuales tienen, cuáles son algunos riesgos de ITS que pueden tener. Hemos hablado incluso sobre métodos de barrera para prevenir embarazos o como planificación familiar. ¿Cuáles son algunas medidas que se ha documentado o que se recomienda para estos grupos poblacionales? El uso de lubricante a base de agua, aunque no haya un pene por medio, porque también nuevamente lo pongo mucho sobre la mesa porque se invisibiliza mucho las posibilidades de la salud sexual o de las prácticas sexuales en estos grupos. Y el lubricante muchas veces pasa de largo. El lubricante que nos van a ayudar con las prácticas sexuales que vimos anteriormente. Pues si yo utilizo dedos, si yo utilizo dildos, si yo lubrico correctamente con lubricantes a base de agua o de silicona, voy a evitar lesiones. Si no hay lesiones, evito vías de entrada para ITS. Y además también incremento la calidad y el placer de las prácticas sexuales, porque una práctica sexual dolorosa a muy pocas personas les va a parecer atractiva ese ejercicio sexual. Uso de lubricantes nuevamente a base de agua o de silicona, nunca aceites minerales, nunca cremas corporales, nunca incluso aceites comestibles, como los de la cocina. Jamás, siempre lubricante a base de agua o de silicona. Bueno, la promoción del uso del condón para juguetes, ya sea condón interno o externo, o para cuando se tengan prácticas sexuales con personas con pene, porque también esto no lo había dicho y perdón por no haberlo dicho, pero lo rescato, también las mujeres lesbianas y bisexuales pueden tener prácticas sexuales con mujeres trans, que son personas con corporalidades con pene. Entonces, también allí podemos invitar al uso del condón tanto interno como externo. Nuevamente, perdón por no haber actualizado esta presentación, pero deberíamos hablar de condón externo o interno.
La promoción de prácticas específicas como lavado de uñas, corte de uñas, lavado de juguetes sexuales, que ya lo he dicho varias veces durante la presentación, el uso de diques dentales, enseñar cómo utilizar un dique dental, enseñarlo incluso cómo lo podemos improvisar cortando el condón, o decirles, hay algunas sex shops que lo venden, a veces no está tan accesible, pero puede ser otra estrategia. Entonces, a grandes rasgos, estas son algunas medidas de protección que podemos ofrecer a estos grupos poblacionales. Tenemos que seguir trabajando en los programas de medicina y ginecología para que haya más materiales, para que esté dentro de las políticas públicas la salud sexual de mujeres lesbianas y bisexuales. Me parece un buen paso el que ustedes están dando en poder abordar y poder ofrecer mayores alternativas a la población. Sobre todo va a ser población que muchas de las veces no va a llegar al sistema público, pero sí va a llegar con ustedes. Los institutos de las mujeres, con la PREP, la Secretaría de Educación Pública, las universidades, pues deberían de seguir redoblando los esfuerzos para evitar la discriminación en estos grupos poblacionales. Necesitamos conocer en mayor medida, en este momento conocemos cuáles son las prácticas sexuales de las mujeres lesbianas y bisexuales, pero no sabemos qué ITS les están dando, porque a lo mejor podemos caer en esta visión higienista en el que les queremos poner condones, guantes, protegerlas, y probablemente los índices de ITS en estas poblaciones sean muy bajos. Tendríamos que replantearnos entonces las estrategias. Por ello, es necesario hacer estudios de prevalencia. ¿Qué infecciones les dan a las mujeres lesbianas y bisexuales por tener prácticas sexuales con otras mujeres? Y bueno, lo que les comentaba, es muy importante que en estos grupos poblacionales, ojo, no estoy diciendo que esto no suceda con los otros grupos, pero sí en específico con estas poblaciones, la dimensión afectiva debe ser un elemento muy importante en nuestras intervenciones de salud sexual. Y finalmente, no estigmatizar el ejercicio de la sexualidad, sino proveer elementos, la mayor cantidad de elementos que podamos darles a las personas para que las personas decidan cuáles son los elementos que les sirvan dependiendo a su dinámica sexual, a sus prácticas sexuales. Entonces yo no puedo obligar a alguien, a una mujer lesbiana, que use guantes. No, lo que yo voy a decir es, una posibilidad es el uso de guantes, condón externo, condón interno, lavado de uñas, lavado de manos, corte de uñas. Están todos estos elementos. ¿Cuál de todos estos funciona para ti? Y explicar y profundizar en qué consiste cada uno. Entonces, muchas gracias por su atención. Este es mi correo electrónico. Por si a alguien le interesa profundizar en el tema, les puedo enviar la lectura del estudio que hicimos, y nuevamente invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales Salud LGBT UNAM en Facebook. Muchas gracias.